Hola de nuevo, como comentaba en la clase anterior, vamos a hacer algunos problemas de esos conceptos que repasamos ayer de los fenómenos de conducción, de convección y de radiación. Son problemas muy sencillitos, ¿vale? Muy rápidos, simplemente para practicar. Los temas siguientes ya nos centraremos en cada uno de estos fenómenos y en unos problemas más elaborados, ¿de acuerdo? Bueno, yo tengo aquí unos problemas, podemos hacerlos pues todos, ¿vale? Por ejemplo el 1. Problema 1, voy leyendo lo que nos dice. Es más largo casi de leer que de solucionar. Este problema está en el libro de Incropera, ¿vale? Es el ejemplo 1.1, por si lo queréis buscar. Nos dice: la pared de un horno industrial se fabrica con ladrillo refractario de 200 milímetros de espesor, con una conductividad térmica de 1,6 vatios por Kelvin y metro. Vamos a ir apuntando datos. Tenemos un horno cuya pared tiene un espesor, nos dicen, de 200 milímetros. Y una conductividad térmica del material de la pared de 1,6 vatios por Kelvin y metro de espesor. Tras un periodo de funcionamiento muy prolongado, se miden las temperaturas en las superficies interior y exterior, dando como resultado 1400 y 1050 kelvins. Aquí tenemos una temperatura y aquí tenemos otra. Aquí tenemos una temperatura de 1400 K y aquí de 1050 K. Sabiendo que las dimensiones de la pared son de 3 por 1 metro, es decir, si nosotros miramos por un lado, la pared es rectangular de, por ejemplo, 1 metro por 3, no sé si lo veis bien desde ahí, es decir, tenemos esto. Os lo dibujo aquí en 3D para que no haya dudas. Por ejemplo, esta pared puede medir esta longitud 3 metros y esta 1 metro, y esto es lo que sería el espesor de 200 milímetros. Se pide determinar el calor disipado por la pared por unidad de tiempo. Calor por unidad de tiempo, calor es una energía, la energía se mide en julios, julios por unidad de tiempo es ¿un qué? Un vatio. Nos está pidiendo que calculemos la potencia disipada, ¿de acuerdo? Que eso es de lo que se trata, ¿vale? Un horno hay que aislarlo lo suficiente para que si nosotros ponemos la mano en un lado, pues no nos quememos. Bueno, en este caso nos íbamos a quemar igual, porque esa temperatura es muy alta, ¿vale? Pero se trata de ir poniendo capas, y una de ellas, por ejemplo esta, y reduciendo la temperatura, pues 350 kelvins. Aquí tenemos un ejemplo clásico de conducción. No nos dicen en ningún momento que haya algún fluido en movimiento. Se está transmitiendo calor a través de un material, un soporte físico, por conducción, ¿vale? No hay ni radiación, podría haberla, bueno, pero no se considera, ¿vale? Se desprecia. Y convección, pues bueno, el aire dentro del horno sí que podríamos considerar que está en movimiento, pero el movimiento es tan pequeño que se desprecia. Por lo tanto, únicamente nos centraremos en la conducción a través de la pared refractaria del horno. Bueno, ecuación de la conducción, la vimos ayer. Teníamos que la potencia, que es lo que nos están pidiendo, era el flujo por el área que atraviesa. ¿De acuerdo? Y a su vez, el flujo lo podíamos calcular con la ecuación de Newton era, ¿no? Que no me equivoque.
conductividad por saldo térmico partido por el incremento de longitud. Ayer la puse de forma diferencial. Ayer puse esto. Menos K por diferencial de t respecto de X. Si la función de temperatura no fuera constante, pues entonces sí tendríamos que derivar y calcular el flujo total. En este caso, pues no hace falta. Nosotros sabemos el salto térmico en un espesor determinado, ¿vale? Pues ya está, no hay que hacer nada más. El signo menos tampoco hace falta ponerlo, porque en ningún caso nos están pidiendo la dirección y el sentido del flujo. Lo podemos decir, la temperatura va de menos a más, ¿vale? Es decir, la variación de temperatura sigue esta dirección y este sentido, el flujo iría en sentido contrario, ¿vale? Para que quede claro la dirección, ¿vale? La potencia por unidad de área, ¿vale? Si pasamos esto aquí, sería potencia por unidad de área. Esto se puede calcular, esto se podría poner aquí directamente y calcular la potencia. Sería K por A por delta T partido por el espesor. ¿Vale? Cogemos este espesor, no hace falta poner sino menos porque ya sabemos el sentido. Y aparte que nos piden el escalar. ¿Vale? En todo caso, la potencia es un escalar, no es un vector. Sería sustituir, teniendo en cuenta las unidades, de no cagarla con las unidades, la conductividad 1,6 vatios por Kelvin y metro. El área, pues si estamos utilizando aquí metros, la vamos a poner en metros cuadrados. El área que atraviesa es de 3 por 1 metro, pues 3 metros cuadrados. Por el salto térmico, como en este caso las temperaturas no están elevadas a nada, me da igual tenerlos en kelvins que tenerlos en grados centígrados. Aquí está en Kelvin, pero ya os digo, una diferencia de temperatura es la misma en Kelvin que en grados centígrados. En este caso, pues 1400 menos 1050 kelvins dividido por el espesor, ¿vale? La variación de longitud, que es en metros 0,2. Y chimpún, cogemos la calculadora y calculamos el qué, los vatios. Metro y metro, metro cuadrado se va con este, Kelvin se va con Kelvin y me quedan los vatios. Es decir, 1,6 por 3 por 350 entre 0,2, ¿vale? 8.400 vatios. ¿Vale? Ya tenéis ahí pues un primer resultado. Ejercicio que no tiene la mayor complicación. ¿De acuerdo? Pues vamos con otro. Otro ejemplillo, el 2. Borro esto. A ver qué nos dice este problema. Una tubería de vapor sin aislar pasa a través de una habitación en la que el ambiente se encuentra a 25 grados centígrados con un coeficiente de película de 15 vatios por Kelvin y metro cuadrado. Nos están dando un coeficiente de película, eso ya enseguida, el coeficiente de película solo existe en convección. Por tanto, ya sabemos que aquí va a haber una convección. Además, nos dicen que, bueno, no nos lo dicen, pero bueno, si nos dicen que el fluido está en movimiento, pues está claro, ¿no? Además, nos dicen, si el diámetro exterior de la tubería es de 70 milímetros y la temperatura superficial de la misma es de 200, se pide determinar la cantidad de calor cedida por la tubería por unidad de longitud. Si la emisividad de la superficie de la tubería es de 0,8,
nos hablan también de emisividad, eso nos dice que debemos de tener en cuenta también la radiación. Tenemos una tubería de longitud L, nos da igual la longitud porque lo vamos a calcular todo por unidad de longitud. Es decir, vatios por metro. Y tenemos, voy leyendo otra vez, una tubería de vapor sin aislar pasa a través de una habitación en la que el ambiente se encuentra a 25 grados centígrados. Temperatura ambiente. ...25 grados centígrados. Con un coeficiente de película de 15 vatios por Kelvin y metro cuadrado. Nos dan el diámetro exterior de la tubería, que es de 70 milímetros. La temperatura superficial de la misma es de 200 grados centígrados. Nos pide la cantidad de calor cedida por la tubería por unidad de longitud si la emisividad de la superficie de la tubería es de 0,8. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos una tubería que podría estar pasando por aquí en medio, por aquí delante, dentro de la cual circula un fluido en movimiento a 200, bueno, a lo que sea, ¿vale? A mucha temperatura. Lo que sí que sabemos es que cuando llega a la cara exterior de la tubería, la temperatura es de 200 grados centígrados. Por tanto, ha habido ahí una convección. Bueno, convección habrá, pero no la tenemos en cuenta, ¿vale?, de lo que pasa dentro de la tubería. Lo que tenemos en cuenta es lo que ocurre desde la superficie de la tubería al ambiente. Y es que, obviamente, a medida que nos alejemos de la tubería, la temperatura va a descender. ¿Vale? Y cuando ya nos alejemos lo suficiente, tendremos una temperatura constante. Es decir, cuando ya superemos la capa límite, de la que os hablaba ayer en teoría, la temperatura es constante y es de 25 grados centígrados. Como el ambiente que está por aquí se supone que es un fluido en movimiento, pues habrá una convección, ¿vale? Pues tenemos que calcular la convección. Nos dan el coeficiente de película, por tanto, es aplicar la fórmula y ya está. Pero además, también va a haber una radiación, ¿vale? El mero hecho de que la tubería esté a una temperatura pues, relativamente superior a la del ambiente hace que se emitan unas ondas electromagnéticas y haya radiación, ¿vale? Es como el Sol, ¿vale? El Sol está a una temperatura, pues bueno, emite ondas electromagnéticas, calor. ¿De acuerdo? Pues vamos primero a calcular la convección. La formulilla de la convección, la de Fourier, está así. ¿Vale? La potencia, todo esto, la potencia por unidad de longitud, voy a escribirlo aquí. Lo que nos piden será la potencia por convección más la potencia que vamos a calcular por radiación. Pues vamos primero con la convección. Aplicamos la ley de Fourier. Vamos allá. Por convección, la ley de Fourier nos decía que la potencia es el coeficiente de película por la superficie del cuerpo que está emitiendo el calor por la diferencia de temperaturas. Temperatura de la superficie menos la temperatura ambiente. Vale, superficie de la tubería que está emitiendo energía en forma de calor. A esta longitud la vamos a llamar L. Es indeterminada. Nosotros nos piden, la podemos llamar L o la podemos llamar 1 metro. ¿Vale? Como nos piden el calor por unidad de longitud, si a eso le damos el valor de 1 metro, pues estaremos calculando el calor o la potencia transmitida en 1 metro de longitud. Si le ponemos un valor de 2 metros, pues el resultado lo tendríamos que dividir entre 2 luego, si queremos el calor, la potencia por unidad de longitud.
Pues casi que no nos complicamos la vida, ¿verdad? Y a esto le damos el valor de 1 metro. Entonces, ¿cuál es la superficie a través de la cual ocurre la convección? Pues es esta pared de aquí. Si esto lo desplegamos, es un rectángulo, de lado 1 metro y el otro lado es el perímetro de la circunferencia. Es decir, que el área será 1 por el perímetro de la circunferencia es 2πr, 2πr o pi por d, ¿vale? Pi por el diámetro. El diámetro nos dicen que son 70 milímetros, lo pasamos a metros, 0,07 metros. Pues calculamos esto, pi por 0,07. Eso da 0,22, redondeando, metros cuadrados. Y por tanto la potencia debida a la convección sería coeficiente de película. Voy a poner las unidades ahora al principio para que esto nos quede claro. 15 vatios, partido por Kelvin y metro cuadrado por 0,22 metros cuadrados por la diferencia. Una vez más, me da igual, aunque esto esté en Kelvin, la diferencia entre 200 grados centígrados y 25 grados centígrados es la misma que si tuviéramos esas temperaturas en kelvins. Pues pongo la diferencia directamente y ya está. 200 menos 25, 175. 175, voy a poner Kelvin porque aquí hay Kelvin. Si nos dieran el coeficiente de película en vatios partido por metro cuadrado y grado centígrado, pues no cambiaría nada. ¿De acuerdo? Pues esto da por 175